El contador digital marcó el día 100 y por primera vez en 3 meses, el laboratorio se quedó en un silencio sepulcral. Un silencio que pesaba más que el hormigón que nos rodeaba. El doctor Elias Vance ajustó sus gafas con manos temblorosas mientras observaba la escotilla de acero reforzado. Lo que había dentro de esa cápsula de aislamiento sensorial ya no gritaba. Había dejado de hacerlo en el día 42. Huele a ozono y a carne podrida. Doctor, la biometría indica que su corazón late, pero su actividad cerebral no es humana. Pero Vance ya había pulsado el botón de descompresión. Para entender el horror que estaba a punto de emerger, tenemos que volver al inicio, al día 1. La promesa era simple: $100,000 por pasar 100 días en oscuridad absoluta y silencio total, sin libros, sin luz, sin contacto humano. Un experimento sobre la plasticidad del cerebro frente al vacío. Elena, el sujeto 042, aceptó sonriendo. Creía que su mente era un lugar seguro. No sabía que el vacío es un depredador que primero te quita el nombre, luego la cordura y finalmente la forma. Durante los primeros 10 días, la monitorizamos por infrarrojos. Elena hablaba sola, cantaba canciones de su infancia para llenar el hueco del silencio, pero al 11º día, las canciones se convirtieron en susurros. Duerme, mi niño, duerme ya, que viene el coco y te comerá. Empezó a rascar las paredes de la cápsula con una rítmica maníaca. Vance subió la dosis del gas estimulante. Queremos ver lo que pasa cuando el cerebro no puede refugiarse ni siquiera en el sueño. En ese momento, Vance dejó de ser un científico. Se convirtió en el arquitecto de una pesadilla biológica. El monitor de infrarrojos mostraba una silueta que ya no parecía la de Elena. Sus extremidades se veían más largas, más delgadas, como si sus huesos se estuvieran estirando para buscar una salida que no existía. Ya no cantaba. Ahora emitía un sonido seco, un rascado rítmico de sus uñas contra el acero que duraba 18 horas al día. Vance observaba las pantallas con una fascinación insana. Ha empezado a ignorar la comida. Elena ya no necesitaba alimentarse de carne. Parecía alimentarse del propio aislamiento. El día 35 ocurrió lo impensable. La biometría detectó que Elena se había arrancado los párpados. No quería cerrar los ojos. Tenía miedo de que, al parpadear, el vacío la devorara por completo. Hacia el día 50, el aire dentro de la cápsula se volvió denso, cargado de un vapor biológico que la cámara apenas podía atravesar. Elena hablaba con sombras que solo ella veía. Susurraba secretos en una lengua que sonaba a dientes chocando entre sí. Vance
En lugar de detener el experimento, aumentó el flujo de oxígeno al máximo. Quería que ella estuviera más despierta que cualquier ser humano en la historia. Quería ver el momento exacto en que el alma se rompe. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era la ausencia de sonido. Era como si la cápsula estuviera absorbiendo el ruido del laboratorio. Elena se había fusionado con la oscuridad. Sus ojos, ahora pozos de sangre estancada, miraban directamente a la cámara. Ella sabía que Vance la observaba. Y por primera vez en 2 meses, Elena sonrió. Una sonrisa que llegaba hasta sus orejas deformes. La cápsula ya no vibraba con rascados. Ahora emitía un zumbido, una frecuencia que hacía sangrar los oídos de los técnicos que se acercaban demasiado. La biometría se volvió loca. El corazón de Elena latía una vez cada 5 minutos, pero su temperatura corporal era de 50 grados. Estaba hirviendo en su propia mutación. Vance prohibió al equipo abandonar el laboratorio. Se pasaba las noches pegado al cristal de seguridad, susurrándole a la cámara como si fuera un padre orgulloso. El día 82, el asistente principal intentó activar el protocolo de emergencia para liberar a Elena. No aguantaba más el olor a ozono y carne quemada que se filtraba por las tuberías. Vance no lo permitió. En una explosión de locura, el doctor encañonó a su propio equipo. ¡Nadie interrumpe el nacimiento de un nuevo Dios! Para el día 90, la Elena que conocíamos ya no existía. Las imágenes infrarrojas mostraban que su columna vertebral se había fusionado con las paredes de acero de la cápsula. Se había convertido en una extensión del propio metal. Sus extremidades, ahora de 3 metros de largo, se entrelazaban en ángulos imposibles dentro del reducido espacio. Pero lo más aterrador no era su forma, era su voz. Juan. Elena empezó a hablar de nuevo, pero no con su garganta. El sonido salía directamente de los monitores de audio del laboratorio, una voz que conocía los nombres de los hijos de los técnicos y sus secretos más oscuros. Sé lo que hiciste. Día 100. El cronómetro digital emitió un pitido agudo, marcando el final del tiempo estipulado. Vance, con el revólver aún caliente en su mano y los cadáveres de sus asistentes a sus pies, se acercó a la escotilla. La cápsula ya no emitía ruidos humanos, ni rascados, ni susurros. Emitía calor. Un calor que deformaba el aire a su alrededor. Vance activó la palanca de apertura manual. El sonido del metal chirriando contra el metal fue como un grito que cortó el laboratorio de lado a lado. La puerta cedió. Una nube de gas negro y espeso, con olor a azufre y carne vieja, inundó la habitación. Vance no huyó. Se quedó allí, fascinado, mientras 2 manos imposibles, grises y esqueléticas, se apoyaban en el borde de la escotilla. La criatura no salió, se deslizó. Sus 3 metros de altura se desplegaron en el techo.
sus extremidades fusionadas con cables y trozos de acero que se arrancaban de las paredes al moverse. No buscaba los $100,000. Buscaba que el vacío que ahora habitaba en ella se llenara con algo más que silencio. Vance intentó hablar, intentó reclamar su éxito, pero la entidad se abalanzó sobre él antes de que pudiera articular una sola palabra. Horas después, cuando el equipo de contención militar entró en el laboratorio, no encontraron al doctor. Solo encontraron sus gafas, tiradas sobre un charco de sangre negra, y la cápsula abierta, vacía. Elena, o lo que fuera esa cosa, ya no estaba allí. Había salido al mundo exterior, llevando consigo 100 días de oscuridad absoluta. Suscríbete a Terroríficamente y activa la campana antes de que el silencio te encuentre a ti también. Dulces pesadillas.